Yo soy Gerard Castillo Durán, soy terapeuta, soy formador de enagrama, de tantra y de renacimiento. Terapeuta Gestalt y etc, etc, etc. Bien, estábamos con el tema del enagrama, ahora tengo la pizarrita y por lo tanto ya podemos entrar de lleno en lo que sería la teoría del símbolo en sí mismo. El enagrama tenemos que tener en cuenta que es una herramienta que nos ayuda a observarnos. ¿A qué me refiero con observarnos? Muchas veces pensamos que el enagrama es una especie de horóscopo o de cosa que vamos a internet, hacemos el test, nos dicen qué número soy y me voy a casita tan tranquilo, sintiendo que, bueno, que ya está, ya estoy ubicado y cuando tenemos un tema de conversación digo, yo soy un 5, yo soy un 3. Y no, el problema que tiene el enagrama y por lo que creemos o creo que es bueno aprenderlo de esta forma, así presencial, es que el enagrama es muy vivencial. El estudio del enagrama, el encontrar nuestro comportamiento, el darnos cuenta de qué mecanicidades tenemos, tiene que ser algo vivencial, algo que vayamos descubriendo. El hecho de que hagamos un test por internet, nos encontramos en el tipo, nos dicen que somos tal y cual y esto, lo otro, nos quedamos con ni frío ni calor y decimos, vale, bien, y ya está. Nos perdemos la esencia del enagrama. El enagrama es un gran activador de nuestra propia personalidad, es un gran activador de nuestra conciencia, es un gran activador de nuestro propio conocimiento interno. La mayoría de nosotros tenemos esa máscara que le llamamos personalidad, como en griego ya persona tenía que ver con eso, con máscara, y utilizamos esa máscara para mostrarnos al mundo. Y esa máscara es lo que le llamamos personalidad y es en lo que nosotros nos identificamos. Nos sentimos constantemente identificados con algo que hemos creado a raíz de unas vivencias de nuestros padres, del entorno, de la parte social que tenemos a nuestro alrededor, nuestras vivencias internas, hacen que entremos en una serie de movimientos y construyamos un patrón. Ese patrón lo mantenemos toda la vida, pero es un patrón que hemos creado en la infancia para resolver toda una serie de problemas, para resolver toda una serie de conflictos que teníamos en esa etapa. Ahora bien, el problema que tiene nuestra personalidad en una etapa adulta es que a medida que nos vamos haciendo adultos podemos vivir la vida que queremos vivir, que tronca con lo que decía Elena. Entonces, en ese momento, cuando queremos, no sabemos qué vida queremos vivir, cuál es nuestra vida, qué es lo que nosotros realmente queremos. Y si en algún momento conseguimos verlo, conseguimos tener la suficiente conciencia para saber qué queremos ser o qué queremos vivir o qué familia queremos tener o cómo queremos ser nosotros, nos encontramos frontalmente chocando con la personalidad, porque la personalidad no nos suelta muchas veces. La personalidad es algo que se mantiene en la infancia y por mucho que queramos soltar esos patrones, nos damos cuenta que están tan firmemente anclados en nosotros que nos impiden crear una relación más auténtica, una relación que tiene que ver con algo de más de dentro, sino que la que se relaciona es nuestra máscara, la que se relaciona es nuestra personalidad. Y lo que pasa es que por dentro hay ese otro yo, que es un yo más auténtico, más esencial, que se mantiene ahí a la expectativa o esperando el momento en el que pueda salir, aflorar y entrar en contacto con su vida. Porque de alguna forma, por mucho que nos identifiquemos con la personalidad, quien es el yo auténtico es esa parte escondida, esa parte más interna nuestra. Y de normal todos tenemos esa parte, todos tenemos una parte exterior a la que nosotros nos identificamos, a la que yo digo yo soy Gerard, y además el nombre ya en sí mismo, el nombre propio nos lo ponen nuestros padres y tal, y está muy cargado de un componente ahí muy ideológico, ¿no? Es como ya el nombre en sí y luego ya el apellido. Yo soy de mi padre y de mi madre. Ya en sí el propio nombre ya nos impacta diciendo qué soy o qué debo ser. Entonces cada vez nos es más difícil poder entrar a desnudar nuestra personalidad, irla desnudando poco a poco para que pueda expresarse otra parte interna que es mucho más auténtica, que tiene mucho más que ver con lo que yo siento y deseo y necesito. El trabajo con el enagrama no es simplemente etiquetarse, no es simplemente saber si yo soy un 3, si yo soy un 4, si yo soy un 5, soy un 26. No, lo más importante del enagrama empieza
cuando ya nos ubicamos con nuestro eneatipo. Y es de qué forma yo puedo gestionar mi personalidad para que me deje ser yo mismo, yo misma. De qué forma yo puedo encontrar la manera de hacer que esta neurosis, esta parte egoica que tengo que se entronca diciendo yo soy Rafa, o yo soy Mar, o yo soy Sonia, de qué forma esa parte puede dejar de tener tanta importancia, puede dejar de tener tanto peso, para que pueda ir saliendo otra parte que está más escondida, más frágil muchas veces, pero muchísimo más auténtica, que nos puede llevar a un sentimiento de autorrealización mucho más cercano a la felicidad. La neurosis no consigue acercarnos a la felicidad, porque la felicidad tiene que ver con un estado de armonía en nuestro interior. Si no hay armonía en nuestro interior, nosotros estamos constantemente necesitando el placer para que ese placer supla nuestra necesidad de felicidad. Muchas veces cuando tenemos ciertos momentos de placer, sentimos que eso es felicidad, cuando simplemente es placer. El placer, mientras está consumándose, es placentero. Una vez se termina la consumación, vuelve a nuestro estado originario. Y si nuestro estado originario sigue siendo el de no resolver nuestros propios conflictos internos, necesitamos constantemente estar en esa búsqueda de placer. Y así estamos como sociedad. Como sociedad nos mantenemos siempre en una constante búsqueda de placer, de distracción y de abstraernos del momento presente, de lo que me está sucediendo a mí ahora mismo. Y la mayoría de las personas podemos pasarnos ahí toda la vida. Es decir, podemos pasarnos ahí viéndolas pasar, viéndolas pasar, viéndolas pasar. Y puede ser que lleguemos al final de nuestra vida porque siempre pensamos en que va a llegar nuestro momento. Siempre pensamos que cuando yo esté bien, entonces haré lo que quiero. Cuando yo esté bien, siempre queremos el momento perfecto. Nunca es el momento perfecto. Ahora no es el momento perfecto para trabajarse. Ahora no es nunca es el momento perfecto. Entonces, cuando ya nos sobreviene la muerte, porque suele sobrevenir siempre cuando no estamos preparados, la muerte es así de caprichosa, viene cuando no queremos morir, porque nunca queremos morir, nos damos cuenta de que no hemos vivido la vida que queríamos vivir, nuestra vida. No hemos sido nosotros. Hay una autora muy bonita que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que habla sobre la muerte, que ella era una doctora que estaba en paliativos, y ella escribió un libro, y ella hablaba de los 5 arrepentimientos antes de morir. Y decía que la mayoría de las personas, el primer arrepentimiento era no haber sido yo. No haber sido yo. Hemos vivido 80 años, hemos vivido 60, los que sean, y no he sido yo. No he estado expresando mi potencial, lo que hay dentro de mí. No ha sido mi yo interno el que ha vivido. Ha vivido otra cosa en mí. Ha vivido una neurosis, ha vivido una máquina que se ha resuelto en la infancia, que se ha construido en la infancia y me ha gobernado, y he estado tratando de luchar contra eso algunas veces. Los que más o menos pueden intuir que tienen esa parte, pero muchas veces no se ha conseguido. Entonces hemos vivido una vida que no queríamos vivir. Quizás hemos vivido una vida que querían nuestros padres, que quería la sociedad, que quería el entorno, pero no la vida que yo quería vivir. ¿Qué es el yo? Cuando decimos el yo soy así. Cuando hablamos del yo soy así, y entonces entramos en la personalidad, estamos hablando del yo identificado, de lo que supongo que soy yo, de lo que se ve a mi entorno que soy yo, es la descripción de lo que se ve de mí. ¿Os acordáis que hablábamos la semana pasada sobre los tres animales? ¿No fue la semana pasada? La primera. La primera semana que hablamos de los animales. Y es esa gran identificación en lo que yo se supone que debo ser. La neurosis, nuestro carácter, nuestra personalidad, es la lucha por ser aquello que debo ser o que creo que debo ser. Es como esa coraza que creemos que es necesaria para vivir en el mundo.
Es esta cosa que he construido en la infancia me va a resolver mi incapacidad de vivir en esta sociedad. ¿Mm? Es como si en la infancia nosotros hiciéramos un proceso fíjate, cuando estamos en el útero, no, yo no me acuerdo de eso, pero podría ser muy, muy parecido. Cuando estamos en el útero, hay una parte que no se siente el yo, porque el feto, el niño, es tan pequeño y está tan rodeado de líquido amniótico que siempre siente que el latido del corazón de la madre, porque lo único que siente en ese momento es el latido del corazón de la madre, ese corazón es el mío. Yo soy esto. No deja de ser muy simbólico, que eso tiene mucho que ver con esa especie de figuras simbólicas espirituales sobre lo que es estar conectado con Dios y todo eso. Sí, es ese momento uterino en el cual nos sentíamos fusionados con el todo. Yo no tenía identidad. Cuando estás en el útero materno no hay identidad. Yo soy todo lo que existe. No hay diferenciación, no está yo y el otro. No hay esa parte. A medida que vamos creciendo, ese mundo que lo es todo se empieza a hacer opresivo. El niño va creciendo, la placenta va menguando. Entonces, llega un momento en que en mi mundo no puedo vivir. En mi mundo no hay suficiente espacio. Yo no puedo vivir porque yo mismo me asfixio. Y entonces es cuando llega la muerte. De alguna forma para nosotros es la vida, pero para el feto, para ese niño es la muerte. No deja de ser simbólico también que cuando morimos, muchos dicen que ven esa luz al final del túnel, tal. Podría ser muy parecido a lo que puede sentir un niño al nacer. Esa luz al final del túnel, esa vagina que se abre y yo empiezo a encañonarme ahí con la cabeza. No deja de ser interesante que cuando el niño tiene que pasar por el útero, el cráneo se le tiene que separar, el cráneo tiene una serie de piezas aquí, y el cráneo se estira y se echa para atrás para que se pueda aplastar y pueda salir. Y tiene que salir con los hombros inclinados. Y entonces, todo ese movimiento que hace de ser aplastado, que luego, no sé si veis a los niños recién nacidos que tienen bultos en la cabeza porque han nacido así, están así como un poquito entumecidos, y es porque el cráneo es necesario que se abra para poder salir. Y todo ese masaje que se hace a los pulmones, toda esa presión que se hace a los pulmones, es la que hace que se active. Es la que hace que empiece la vida, cuando en el fondo el niño lo que siente es que empieza la muerte. En ese momento, cuando siente que ha nacido, lo que siente es que se ha muerto, porque ha dejado de escuchar el corazón. El corazón de la madre ya no está. Eso ha desaparecido, ya no existe la madre. Ahora solo existe yo. El niño cuando nace no siente la identidad. Lo que siente es la separación, el abandono, el olvido. Muchos de nosotros, cuando entramos en un proceso terapéutico profundo, podemos incluso sentir ese sentimiento de abandono, esa sensación de haber sido desprendido del todo. Y de ahí muchas veces nos viene ese sentimiento de profunda soledad. La soledad del yo no estoy conmigo. Personas que están solas sienten que no están consigo mismas. Se sienten desaparecer. Yo no existo, no estoy. Y esa es la soledad más triste y más profunda. El hecho de no me puedo acompañar a mí mismo. Necesito a alguien para que me dé identidad. El niño lo primero que siente es pérdida en el nacimiento. Es más, cuando en la primera bocanada de aire se dice que es muy difícil para el niño porque le quema el aire cuando entra. Los pulmones no están acostumbrados, están llenos de líquido amniótico, los tienen que absorber y por eso los meten boca abajo para que saquen todo el líquido amniótico de los pulmones empiecen a moverse. El momento en el cual nos insuflamos de vida no deja de ser para el niño algo muy triste, algo muy traumático. Si hay un buen médico, una buena comadrona y consigue que ese momento de trauma profundo sea lo más corto posible, y entonces coges al niño, aunque siga teniendo el cordón umbilical
sin cortar, y colocan el niño encima de la madre, es posible que el niño en ese momento se acuerde de sí mismo. Me explico, que sienta el corazón de la madre otra vez y se dé cuenta de que la madre no ha desaparecido, solo que está fuera. En ese momento empieza un periodo del niño de búsqueda de identidad. Empieza diciendo: yo ahora soy algo, no sé qué soy, pero ahora yo estoy separado de Dios. Para el enagrama, Dios es una mujer, Dios es la gran madre. No en vano los lacanianos, que es una figura, es una corriente psicológica muy interesante, los lacanianos consideran que el objetivo más fundamental del ser humano es volver al útero materno. Es encontrar ese espacio de leche y miel en el cual no hay que hacer nada y estamos en un profundo amor estupendísimo. Los cristianos lo llamarían ir al cielo, por las buenas obras. Los lacanianos lo que dicen es que en el fondo el ser humano lo que quiere es volver al útero, a ese sitio donde se sentía bien y se sentía en paz y se sentía conectado con el todo y sin identidad. El problema del sufrimiento del ser humano es la propia identidad, la propia separación del yo y del todo. A medida que el hijo va creciendo, al principio el hijo no siente identidad, lo que siente es necesidad. Necesidad de comer, necesidad, cuando antes no sentía necesidad. Antes en el feto no había necesidad, lo que había era nutrición constante a través del ombligo, ya ni tenía que utilizar los maxilares, no tenía que utilizar el tragar, no tenía que hacer nada, simplemente estaba siendo alimentado, no sentía hambre. Lo primero que siente el niño es hambre. Y llora porque siente hambre, porque nunca había sentido eso. Y es algo terrible. No sé si alguno de vosotros habéis sentido hambre de pequeños. Sentir hambre es una de las cosas más espantosas que existen. Es algo que nos lleva a algo muy primario, porque sentimos ese enorme vacío. Cuando empezamos a crecer y empezamos a cubrir nuestras propias necesidades, el niño no tiene identidad, solo sabe que tiene necesidad, solo sabe que necesita comer, porque si no, algo le duele. El primer sufrimiento es corporal, la primera herida que existe es el cuerpo. De ahí que pueden haber muchas heridas emocionales, pero no hay una herida más fuerte que la herida en el cuerpo. Yo puedo estar muy mal emocionalmente, que si me dan una patada en la espinilla, te aseguro que la patada de espinilla me hará olvidar que tengo un dolor emocional, así como el hambre y así como el sentimiento de perder esas necesidades básicas. El niño, cuando empieza a crecer y va cubriendo sus propias necesidades, empieza a observar el entorno. El entorno, cuando tenemos a un niño aquí, la madre coge al niño o el padre, pero normalmente es la madre porque está amamantando, ¿vale? Y el pecho está a esta altura, es cuando el niño empieza a enfocar por primera vez. Se dice que los niños que no han sido amamantados, que les han dado el biberón de una forma más lejana, suelen tener problemas con la vista, porque la distancia que hay entre el niño y la madre es la distancia focal de lo que le llamamos la intimidad. La distancia de la intimidad es la distancia que hay entre los ojos del niño y los ojos de la madre. Las personas pueden estar a una distancia prudencial a mi entorno. Estupendo, podemos hablar y tal, pero luego hay una distancia que se convierte en íntima. Y normalmente es esta distancia, ¿vale? Cuando una persona pasa aquí dentro, está invadiendo mi parte íntima, está entrando en la zona de la madre. Y luego en esa zona de la madre yo puedo sentirme o incómodo o sentir deseo. Si es una persona que entra sin que me haya pedido el espacio, yo puedo sentir mucha incomodidad, lo notaréis en unas conversaciones. Hay personas que tienen distancias más cortas y distancias más largas. Cuando alguien se entra y estoy en una conversación, yo voy a tener tendencia a retirarme un poco, porque busco que no entre en mi zona íntima, porque cuando entra en mi zona íntima es muy probable que vea mi yo. Mientras está fuera, puede ver mi personalidad, puede ver lo que yo le quiero mostrar, pero cuando se acerca demasiado,
me puede ver a mí, puede ver quién soy. Y esa era la visión que tenía la madre. El niño que estaba chupando la teta y mira a mamá, está mirando a él. Mamá le está mirando a él. Y esa es la visión más bonita y más profunda que existe. Esa visión. Esa visión la pueden hacer los amantes también. Dos personas enamoradas que se acercan y se miran, suele ser otra vez esa misma interrelación entre el niño y la madre. Ese entorno que lo dice muy bien la película del, ¿cómo se llama este? De Avatar, que es te veo. Te veo. Pero no es que vea tu personalidad, te veo a ti. En esa distancia corta no hay el entorno corporal en el cual yo puedo manejarme. No me puedo ni defender en esta zona íntima. Cuando está la zona de fuera, yo puedo movilizar los brazos, yo puedo moverme, yo puedo apartarlo. Pero cuando entra en esta zona íntima, entra en lo que le llamamos mi zona de vulnerabilidad. La zona de vulnerabilidad es una zona reservada solo a la madre y a los amores. ¿Sí? Porque forman parte de ese núcleo. Es la mirada de mamá. Y en esa mirada yo puedo mirar como mamá o puedo mirar como niño. Y esa es la relación hermosa que puede haber de los amantes en ese sentido. Y esa es la distancia focal. Y esa es la distancia en la que podemos leer bien. A partir de aquí empecemos a ver borroso. Porque es la distancia en la que yo enfoco. Es la distancia en la que yo aprendí a enfocar. Los niños que no han tenido esta distancia, como he dicho antes, solían tener problemas de vista. Bien, esa distancia es lo que crea el primer lazo, que es el lazo de mi intimidad, que es el lazo entre el centro instintivo y el centro emocional. ¿Sí? Bien, os lo voy a apuntar aquí, a ver si lo podéis ver. ¿Lo veis bien esto? Sí, ¿no? A ver. Sí. Si yo os pongo esta redonda, ¿la veis? Sí, vale, perfecto. Sí. Y os hago el triángulo, y aquí os hago el enagrama. En el enagrama se pueden explicar muchas cosas, no solo el carácter. Se puede explicar la evolución del carácter a través del enagrama. El enagrama es un mapa maravilloso para encontrar cosas muy profundas de ti que estaban muy escondidas y muy olvidadas. Dicen que el enagrama, y eso lo decía Gurdjieff, que era el creador o el propulsor o el descubridor del enagrama, decía, el enagrama tiene que ver con el rostro de Dios. Dios entendido como esa madre. No solo está plasmado en el enagrama mi neurosis, también en el enagrama está plasmada mi alma, mi espíritu, mi relación con la madre, mi relación con Dios. A través del enagrama podemos descubrir a Dios, ergo nuestra esencia más profunda, porque era la madre la que nos miraba. Cuando la madre nos mira en ese momento, está diciendo, yo, mamá, tú, hijo. Es en ese momento cuando el hijo siente que él es alguien. Esa es mi mamá, ese es el corazón que latía y en el cual yo creía que era yo, y ahora no, mi madre me está diciendo, tú eres algo. Es como si le insuflara a la madre identidad. Es el primer momento en el que sentimos la identidad. Por eso ese momento es muy importante y tiene que ser hecho con cariño y con amor. Si normalmente está muy relacionado con la nutrición, con el comer. Las personas que tenemos problemas con la comida y que tenemos una relación tóxica con la comida, tiene que ver con el problema con la madre. Tiene que ver con de qué forma nos nutrimos de mamá. El componente más nutritivo de mamá en ese espacio, en esa relación, tiene que ver con la dulzura. Mamá nos mira con dulzura. Muchas veces es la mirada que más necesitamos en nuestra vida, ¿no? Que nos miren con dulzura. Muchas veces negamos esa mirada porque automáticamente nos hace sentir niños y sin embargo necesitamos sentir esa mirada de vez en cuando para podernos sentir niños. Esa mirada de dulzura, muchas personas cuando tienen depresión o ansiedad, les da por las gominolas, les da por cosas dulces, por esa necesidad de endulzarse, por esa necesidad de ser mirados otra vez por mamá.
y muchas veces uno siente como calma, ¿no? Cuando uno tiene algún problema y tal, y se coge una bolsita de gusanitos y se las come y dice, uff, esto me da calma. Y estás buscando mamá. Estoy buscando mamá. También es cierto que el fumar es muy parecido a buscar mamá, porque tiene que ver con esa forma de succión, con esa tetita de mamá que voy succionando y me voy alimentando. Muchas personas fuman para tranquilizarse, fuman para estar en un espacio de seguridad. Cuando un hombre fuma, un hombre o mujer fuma, siente que de alguna forma está en ese espacio de seguridad. Está nervioso, fuma y entonces siente que automáticamente está entrando en un espacio de seguridad, en el espacio en que la madre lo miraba y él estaba chupando de la tetita. Muchas personas con el fumar y muchas personas con el comer tienen que ver con dificultades maternales, tienen que ver con la falta de mamá. ¿Sí? Bien, la distancia que hay, esa zona íntima que hay, tiene que ver con la zona íntima entre el centro instintivo y el centro emocional, ¿vale? Que estaríamos hablando del 9 y el 3, ¿de acuerdo? En esa zona es donde está la relación entre el hijo y la madre. Cuando el hijo nace, está en esta zona instintiva que tiene que ver con mi necesidad de comer. Y a medida que va pasando la vida, va hacia el centro emocional. Al principio el padre no es importante, la parte masculina no es importante. Al principio lo más importante es la parte femenina, la parte maternal. Lo primero que necesita un ser humano no es masculinidad, es feminidad, porque la feminidad tiene que ver con el nido. La feminidad es la que nos genera identidad. Ser mirados con dulzura lo que nos genera es un reconocimiento. Yo estoy bien como soy. Cuando alguien nos mira con dulzura, nos dice, estás bien como eres, está todo bien. Muchas veces eso no nos gusta, porque entonces sentimos cierta compasión que nos parece como extraño, ¿no? No nos gusta que sientan compasión por nosotros, nos gusta pues la identidad fuerte. Pero, sin embargo, esa compasión nos hace entrar en esa parte niña y vulnerable. Esa parte niña y vulnerable es muy nutritiva y muchas veces es a la que menos accedemos, porque al formar parte de esa zona íntima, muy pocas personas pueden entrar en mi zona vulnerable y en mi zona de compasión. Y sin embargo, es muy necesario. Cuando tenemos algún problema emocional, tiene que ver siempre con ese espacio. ¿Nos ha pasado algunas veces que os habéis sentido mal y os habéis ido solos a llorar? No queréis ver a nadie y queréis esconderos en algún sitio para llorar o para enfadaros o lo que sea. Y es entrar en esa zona íntima. Muchas personas incluso van a la habitación donde está la cama. Y muchas personas se ponen a llorar con el cojín y se ponen en posición fetal. Y están así en posición fetal llorando. Y esa es la necesidad de madre, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de dulzura. Muchas personas, y hay algunos caracteres que rechazan ser mirados en esa zona. Es como, porque es una zona de vulnerabilidad. Van a la habitación, se cierran, lloran y cuando terminan de llorar se secan las lágrimas y salen fuera, porque esa zona en la que entran es una zona de vulnerabilidad y esa zona de vulnerabilidad no se puede mostrar. ¿Sí? Bien, eso tiene que ver con la forma que tenemos de percibir el amor. Lo primero que nos enseña nuestra madre es el amor compasivo. Es ser mirados con compasión. ¿Sí? Es uno de los amores más bonitos que existen, ser mirados con compasión y poder mirar con compasión. El amor compasivo es te veo con tus defectos y con tus virtudes y todo está bien. Es lo que hay, está bien. Y es un momento muy bonito. El amor del centro instintivo, que es cuando nacemos y cuando lloramos por el hambre y sentimos la necesidad de llenar nuestras bocas, y entonces empezamos a sentir nuestro cuerpo y sentimos la identidad
y de golpe me doy cuenta que tengo brazos y que tengo piernas, el niño empieza a jugar con sus piececicos y a jugar con su boca y a jugar con su piel y a jugar con su pilila. En ese momento está entrando en lo que le llamamos el placer corporal. Es en ese momento cuando el niño aprende el erotismo. El erotismo no es vestirse con cuero no, el eros tiene que ver con la capacidad que tengo de amarme a mí, amarme corporalmente. Es sentir mi cuerpo, sentirme a mí mismo, sentir el yo, sentir mi espacio interno. El niño cuando nace empieza a jugar con esa parte interna suya, empieza a decir, este soy yo, qué guay, por primera vez me doy cuenta que tengo dedicos y los puedo moverme, puedo tocarme la cara, esto es una exploración maravillosa. Es como cuando los humanos entramos en contacto con otro cuerpo, y empezamos a tocarle los brazos, empezamos a tocarle las piernas, empezamos a sentir que nos gusta ese cuerpo. Esa sensación tiene que ver con eros, con el erotismo. Yo empiezo a sentir el erotismo. Y cuando siento el erotismo es cuando estoy empezando a sentir límites. Lo primero que siente el niño son límites. Estos son límites. Esto es la contención. Yo antes lo era todo. Yo antes formaba parte del universo. Ahora soy esto. Ahora soy esto. Y la diferencia, lo que hace diferente al niño en la parte interna, al niño nacido, es que ahora se puede tocar esto y puede sentir placer, puede sentir goce, puede sentir disfrute, puede sentir la piel. Cuando el niño está en la placenta, está todo lleno de líquido amniótico, está tan arrugado que él no puede tocarse, no siente tacto en el cuerpo, pero cuando sale fuera, entonces siente el tacto y entonces empieza a sentir la sensación de tocarse y sentir placer. Muchas personas tienen problemas con el contacto y tiene que ver con esa sensación de falta de identidad corporal hacia mí mismo. ¿Sí? Y eso le llamaríamos eros, ¿vale? El amor erótico. Y este se le llamaríamos compasión. Bien. En la infancia, cuando estamos con nuestra madre, a nosotros nos es muy importante lo que piense nuestra madre de mí, lo que me muestra mi madre de mí. La mayoría de las veces cuando un niño pequeño se cae, lo primero que hace es observar la reacción de la madre. El niño cuando se cae no sabe si lo que le ha pasado es bueno o malo. No tiene ni idea. Entonces el niño mira a la madre. Y si la madre se asusta o dice, ¡ay, te has hecho daño, pobrecillo! Y tal, entonces el niño empieza a llorar. Pero nunca es antes. El niño está tratando de ver si eso que le acaba de pasar es bueno o malo, porque su mamá es el indicador de los estados. Su madre es la que le tiene que indicar qué se supone que pasa en su entorno. De ahí que una madre se dice, bueno, no ha pasado nada, todo está bien y tal, esto, lo otro, levántate. Es posible que el niño no llore, aunque se haya caído muy fuerte. Bueno, si es muy fuerte, si es un dolor muy físico, entonces ya le duele, ya entra en la parte instintiva, ya es un dolor muy fuerte. Pero si es indeterminado, si se acaba de caer y la madre lo levanta y dice, no ha pasado nada, tira para adelante, entonces lo que siente es que el dolor está bien, no pasa nada. Muchos niños, y de ahí es cuando empieza la resolución del carácter, si la madre les dice que caerse no pasa nada, que no tienes que llorar, que no importa, empieza a sentir una incoherencia entre el dolor físico que siente al caerse y la idea que le está mostrando su madre de no pasa nada. Y ahí empieza la primera dicotomía, de por mi parte yo siento dolor en las piernas porque me he caído, pero mi madre me dice que no pasa nada, que no debo llorar. La mayoría de niños hacen caso a la madre, nunca se hacen caso a sí mismos, de me duelen las rodillas. Y es no duelen las rodillas, está todo bien. Mi madre dice que no hay que llorar. Y a partir de ahí vienen las frases de los hombres no lloran y los hombres no sienten y las mujeres tienen que ser sumisas y todo eso.
la madre empieza a ser un gran catalizador de lo que se supone que yo debo ser. ¿Sí? El padre es el catalizador de lo que se supone que es el mundo, pero la madre es catalizadora de lo que se supone que yo debo ser. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Cuando el niño empieza a crecer, que tiene toda esa identidad de lo que se supone que se piensa de mí, es como un perro. No sé si habéis visto alguna vez. Espérate, me está mandando un mensajillo. Aquí en el grupo. Vale. No sé. Bien. El niño, ¿lo habéis visto alguna vez a un perro cuando caga? El perro cuando caga mira al dueño. Porque está diciendo, ahora estoy en una posición indefensa y tú me proteges. Si tú te asustas, yo automáticamente dejaré de cagar, porque estoy en una situación vulnerable. Al niño le pasa eso constantemente, está constantemente mirando a mamá. En ese caso os digo, la figura de mamá es súper importante para un niño, súper importante para un niño. Por eso es importante que una madre esté bien, esté tranquila. No vale con leerse libros de cómo educar a un hijo, no, uno tiene que estar bien, porque los hijos, igual que los perros, son susceptibles a cualquier mínima expresión. Puedes decirle no pasa nada, pero tus ojos no están diciendo eso. Tus ojos están diciendo estoy asustado, estoy tal. Y si tú eres incoherente con el hijo va a sentir incoherencia. Va a sentir que mamá está asustada, pero me está diciendo que no pasa nada. Entonces hay algo aquí que no estoy entendiendo. Empieza a entrar en confusión. El niño cuando está en su parte más infantil, lo único que le importa es la madre, lo único que le importa es la relación consigo mismo, la relación que le puede dar la madre. Y la madre le empieza a dar la identidad. La madre le va dando toda una serie de inputs. El niño no quiere jugar por ahí mucho, quiere estar con mamá, quiere estar siempre cercano a mamá, es decir, quiere mantener ese espacio en el que se sentía parte del todo la mayor parte del tiempo. Y a medida que va pasando ese tiempo, a medida que va nutriéndose de su madre, empieza a sentir curiosidad por el mundo. A medida que va asumiendo que él tiene identidad en función a la visión que le da la madre, empieza a asumir que en el mundo hay cosas que pueden ser interesantes, empieza a jugar. Mientras cuando es pequeño juega consigo mismo, cuando empieza a ser un poquito más mayor quiere jugar con otras cosas, quiere jugar con objetos, quiere jugar quiere tocar otras cosas, y ya se ha tocado bastante a sí mismo. Muchos niños que no tienen suficiente madre se convierten en niños de brazos. Muchos niños que han sentido inseguridad, que han sentido miedo, que han sentido, por ejemplo, si los padres en esa etapa pues discutían mucho, había gritos, el niño empieza a sentir que necesita no bajar de mamá, porque mamá le da seguridad. Entonces son aquellos niños que necesitan estar constantemente subidos encima, y cuando se los dejan en el suelo empiezan a llorar, porque se sienten fuera de mamá, y si se sienten fuera de mamá significa que fuera hay peligro, porque papá no les está generando un espacio de seguridad. Me explico. Una de las cosas que genera el padre es el que crea el nido, así mismo en la naturaleza. El padre es el que crea el espacio de confort. El padre es el que vigila el espacio para que el niño y la madre puedan vivir de la forma más dulce posible. En la etapa de la infancia hace falta simplemente dulzura. Al sofá. Hace falta simplemente dulzura y admiración. Perdón, y compasión. Sin embargo, el padre es el que crea el nido, pero siempre está fuera. El padre es aquel que está siempre lejos, es el que ha creado el espacio, el que mantiene el hogar, el que limpia la casa, el que deja que todo esté bien para que la madre pueda dedicarse al niño. Si el espacio no está seguro, si en el espacio hay inseguridad, hay gritos, hay confusión, lo que siente el niño es miedo hacia el padre.
no quiere bajar de los brazos de mamá. Aunque sea papá el que esté haciendo de mamá, no importa, no quiere bajar al mundo, no quiere explorar, porque el mundo se le antoja peligroso, no quiere saber nada del mundo, quiere de alguna forma seguir agarrado a mamá, quiere seguir en ese espacio de nutrición. Ese tipo de niños lo que han sentido es mucho miedo. Han visto el miedo de forma muy temprana. Y a partir de aquí es donde se relaciona una parte de los caracteres que entran en ese espacio del miedo. En ese momento el niño no quiere nada del mundo, no quiere saber nada del mundo, no le interesa, solo quiere estar junto a mamá, ¿vale? Y este podría ser el caso del 5, ¿vale? Ese espacio. ¿De qué edad, perdona, de qué edad a qué edad va la época de Eros hasta la época de la compasión? Sí, el Eros es el nacimiento, ¿vale? Que le llamamos el primer trauma. Hay 3 traumas básicos del ser humano. El trauma del nacimiento, el trauma emocional y el trauma intelectual. El trauma del nacimiento es en la propia forma abrupta que tenemos de entrar en la vida. Las pautas que tenemos al nacer, la forma que tenemos de gestionar el nacimiento, cómo le damos la bienvenida. No en vano hay muchas prácticas terapéuticas que se llaman renacimiento, porque es una forma de curar o de alguna forma gestionar mejor o generar nuevos inputs del nacimiento como algo bonito. El nacimiento como el nacimiento a la vida, el nacimiento a la expresión de las posibilidades. Muchos de nosotros hemos tenido nacimientos traumáticos y al tener nacimientos traumáticos ya de entrada es como conocer a alguien de una forma abrupta, ya se nos queda el susto por siempre. Ya tenemos una mala relación con eso y muchas veces a nivel terapéutico el hecho de volver a nacer tiene que ver con volver a sanar ese espacio que se quedó adulterado del nacimiento. Muchas veces la práctica terapéutica de volver a nacer tiene que ver con que entremos en un espacio muy parecido a la muerte, porque esa parte muy parecida a la muerte tiene mucho que ver con el nacimiento, como os decía al principio, el niño entra en la muerte para nacer. De ahí las prácticas ayahuasqueras, de esas prácticas de esos viajes iniciáticos en los que tienes que desprenderte de algo, mucha simbología de pueblos antiguos, hablaban de grandes sacrificios para restaurar ese trauma de muerte. Hay una técnica que se utiliza bastante, que es el renacimiento o el rebirthing, que es una respiración conectada, es una respiración circular que se hace tumbado o en posición fetal, en la que entras en un estado agónico en el que sientes la disolución del yo y empiezas a sentir una sensación de muerte, una sensación de vacío, una sensación en que te estás separando. Hay muchas formas de nacer y cada una tiene un componente, ¿vale? Los que nacen por cesárea, una de las cosas que pasan cuando un niño nace por cesárea, antes pasaba más, ahora ya no pasa tanto, y es que tiene que haber una anestesia local, tiene que anestesiarse al niño. De alguna forma, cuando estamos anestesiando para poder cortar aquí un buen tajo, entonces, de alguna forma parte ¿cómo se llama esto? Esto para dormir al niño, ¿cómo se llama? De la anestesia pasa al niño. O sea, el niño está medio dormido cuando nace, no suelen llorar, suelen estar bastante lánguidos. Entonces, el niño no ha hecho el esfuerzo de salir, sino que automáticamente lo sacamos. Muchos niños que han pasado por cesárea no sienten haber nacido, no sienten el impacto de haber nacido. Muchos niños que han nacido por cesárea les cuesta sentir el proceso de sufrimiento y lucha por conseguir algo. Cuando tienen un conflicto, lo que hacen es dormirse, que es lo mismo que pasó. Yo tenía que nacer, me dormí y ya había nacido. Entonces, misteriosamente, lo que voy a hacer va a ser dormirme a ver si cuando me despierte esto se ha arreglado. O alguien lo ha arreglado, o alguien me ha sacado de aquí, o alguien me ha
me ha dado. Entonces, no suelen sentir la responsabilidad de su propia vida. Bueno, es el clásico posparto en ese sentido. El posparto tiene una parte física, pero a la vez es una gran parte emocional, que mientras lo tengo dentro, es algo mío. Cuando nace ya no es algo mío, es algo. Es alguien que tiene sus necesidades, tiene sus cosas, y de golpe se convierte en otro componente de la familia. Mientras estás encinta o estás embarazada, no sientes que haya otro componente, es solo algo tuyo. Muchas madres lo que hacen es, ante esa sensación de que se va algo mío, es no soltar al hijo. Tratan de no soltarlo, de mantenerlo cerca, porque así no sienten el vacío de ¿y ahora qué soy? Una madre, una persona cuando está embarazada se siente muy plena. No sé si habéis visto muchas veces que las mujeres cuando están embarazadas, pues la piel les cambia. Hay una sensación, yo no lo sé porque soy hombre y tampoco, en fin, no he empreñado nunca, pero de alguna forma la sensación que sienten es de plenitud. No en vano hablaban de la Virgen en la Biblia, que hablaban de que estaba llena de gracia, ¿no? Hay muchas mujeres que se pueden sentir llenas de gracia. Es la vida está dentro de mí. Es la absoluta sensación de que hay algo dentro de mí que soy yo. Es algo importante. No en vano los hombres estamos, o la parte masculina está constantemente tratando de construir edificios y de crear cosas, porque y al femenino no le es tan interesante, porque el femenino sí que puede crear vida. Los hombres no pueden crear vida. Los hombres lo único que pueden hacer es crear cosas, pero no crear vida. Entonces, esa sensación es muy poderosa. Es algo muy poderoso crear vida y sentir la vida. Pero luego, cuando sale, ya es alguien que no eres tú. Ya no es estoy creando vida. Ahora tengo un ser que tengo que alimentar, que va a llorar, que va a patalear, que va a tener su autonomía, que va a tener sus cosas. Ya no es yo conmigo. Ya no soy yo importante. Mientras la madre está embarazada, la madre es importante. Cuando la madre da a luz, ya no es importante. ¿Quién es importante? Es el niño. La madre pierde toda importancia, ya no es centrista. Mientras está embarazada, la relación gira en torno a la madre. Cuando nace el niño, la relación gira en torno al hijo. ¿Sí? Y esa sensación también se siente, de decir, uff. Si os habéis fijado, cuando es un reflejo primitivo. Los niños cuando van al pediatra, lo primero que les hacen es les ponen el dedo a ver si coge la mano. Sí. Porque eso es lo que llaman reflejos primitivos. Es lo que está diciendo que el niño tiene fuerza, que tiene sus partes cognitivas bien relacionadas. Y tienen que ver con coger algo. Los niños le das un trozo de pan y lo tiene cogido ahí, le quiere soltar y no quiere soltarlo, que tiene el trozo de pan ahí, o tiene el chupete. Porque la sensación de coger algo es muy importante para el niño, porque siente que cuando coge algo siente identidad. Por eso, cuando sienten solos o tal, simplemente cogiéndoles la manita, ellos se sienten tranquilos. Tiene mucho que ver también con la relación de pareja. Es decir, en la relación de pareja funciona igual, ¿vale? Cuando están en conflicto dos personas, muchas veces simplemente es necesario cogerse de la mano. Cuando se cogen de la mano, automáticamente se miran. Hay esa relación con la madre. Por eso muchas personas cuando están discutidas no se cogen, ni se miran, están mirando así el frente cuando están en terapia y tal. Pero cuando le dices cogeos de la mano, automáticamente hay un movimiento de mirarse. Hay una conexión. Es el principal punto de conexión, coger la mano. Bueno, lo que está hecho, hecho está. Es decir, el pasado es el pasado. Eso es importante en relación a cuánto afecta al presente y a mi propio organismo. Y es cuestión de resolver los problemas causados. No es cuestión de mirar hacia atrás y sentirse culpable en absoluto en ese sentido. Pero sí que es cierto que es posible que tú no te permitieras sentir el vínculo de madre. Es decir, ese es tu hijo, es tu hija. Tú eres su madre ahora, para crear el vínculo.
¿sí? A pesar de que no hubiera sido tu hijo, tú eres mamá. Yo soy mamá. Soy su mamá. A pesar de todas las cuestiones que ella ha podido tener fuera, tú sigues siendo su madre y sigue Ujú. buscando en ti la dulzura. De forma simbólica. Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido, pero bien, bien. Si empezáramos a hablar, todos tenemos cosillas, es decir, Ya, perfectos no estamos, estamos todos así medio roticos, sí, sí. nos falta taller a todos. Quiero decir, hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer mal como padres, eso es normal, es normal. La Sí. cuestión es hacerlo lo menos mal posible, pero lo más importante para un niño es que seamos coherentes. Lo más importante para un niño es lo que más le afecta a un niño en la etapa adulta son las informaciones cruzadas. El decir no pasa nada y verme angustiada. Ujú. Eso que queremos preservar al hijo de ciertos conflictos hace que entre en una dicotomía. ¿Mm? Los niños son muy listos. ¿Mm? Los niños no aprenden por lo que nosotros les decimos, sino por lo que ellos ven de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje distinto a nuestra acción, a nuestra reacción, el niño empieza a sentir que hay mentira, que mi padre o mi madre me engañan, me ocultan cosas, empiezo a no fiarme de mis padres, Ujú. empiezo a no querer estar con ellos porque no me fío de lo que me están diciendo y empiezo a elaborar intelectualmente y empiezo a entrar en razonamientos y empiezo a observar a los padres. Me está diciendo tal, pero lo estoy viendo así y eso les hace entrar en inseguridad. Sienten que los progenitores no están siendo claros. ¿Mm? Ya, De alguna forma, si hay algún consejo, a pesar de todas nuestras neurosis, es ser transparentes con eso, ser claros con nuestra actitud y nuestra palabra. Si mamá está enfadada, mamá está enfadada. sí. ¿Mm? Porque así también puede normalizar el enfado. Una de las cosas que suele pasarles a los hijos los padres nunca discuten. No los he visto nunca discutir. Mis padres siempre fueron una panacea, no discutían nunca. Y así que cuando yo tengo una relación de pareja y empiezo a discutir, siento que esto es el acabose, porque mis padres nunca Ya, discutieron. ya, Y esto es una relación de mierda. Y no es una relación de mierda. Tus padres discutían. claro. Entonces, son personas que no suelen gestionar bien los enfados, no suelen gestionar bien los conflictos, porque no sienten que los conflictos es algo natural. No sienten que Ya. puedes estar en conflicto con tu relación de pareja, discutir y no pasa nada y sigue la relación. Ujú. Sino que sienten que hay una discusión, es algo que tus padres no tenían, algo en lo que no estoy acostumbrado y eso ya es un truncamiento relacional. Eso Mm. significa, bueno, si mis padres hubieran discutido, habrían roto, porque mis padres estaban siempre bien. Y es no. Tus padres discutían, tu madre tenía un mal día, podía tener un mal día. ¿Mm? Me acuerdo, es decir, hay muchas anécdotas en ese sentido, pero es que el niño pueda sentir que los padres son coherentes. ¿Mm? Eso es lo más importante, que los padres son coherentes, porque eso le ayuda al niño a ser coherente él también, a Ya, poder ser sincero. ¿Mm? sí, Y a poder gestionar lo que está sintiendo. Si la madre está enfadada y dice que no está enfadada, el niño cuando está enfadado dirá que no está enfadado. ya, Entonces, ¿qué clase de relación está teniendo con su enfado? Llega ya, un momento en que le salen sapos y culebras por la boca y ya no puede más, estalla y entra en histeria. ya, Porque no es capaz de hace una semana que está enfadado y no se da cuenta. O se lo sí, niega. En ese caso, simplemente el consejo podría ser, ya que todos estamos heridos y todos tenemos problemas, es ser honestos con eso. Darnos cuenta que no es tan importante educar al hijo, sino que es importante ser coherentes. Los niños tienen una capacidad muy grande de entusiasmo y de buscarse la vida. Los niños se educarán por lo que están viendo, no por lo que están escuchando. mm, Mucha teoría que haya de tienes que ser un buen niño y tienes que hacerte la cama y tal. Si el padre es un despendolado. ya, ya, Y pasa mucho también, aunque sea la figura de la escuela. Me acuerdo un ejemplo de un paciente que me decía,
que él llegaba, había hecho un dibujito muy bonito y que se sentía que dibujaba muy bien y la profesora le había dicho que dibujaba muy bien y era estupendísimo y tal y cual, esto, lo otro. Y llegaba a casa con su dibujito, Sí. y lo primero que piensan los niños es enseñárselo a su papá y a su mamá. Y Sí. entonces se le enseñaba el dibujito y su papá decía, "Ah, esto es una mierda". Automáticamente el niño sentía que ese dibujo era una mierda. Por mucho que sus profesores le hubieran dicho que era un buen dibujo, por mucho que los Sí. niños dijeran, da igual, es papá me dice que este dibujo no es bueno y papá tiene razón. Mm. Y entonces, por eso es muy importante las figuras paternales. En terapia siempre acabamos yéndonos a papá y a mamá a ver qué está pasando ahí y tal, porque tiene que ver con procesos muy antiguos en ese sentido. Cuando hablamos de la parte maternal, cuando el niño va creciendo y tiene lo que haya tenido con su madre, más o menos afecto, más o menos cariño, empieza a sentir curiosidad por el mundo, siempre y cuando no haya sentido mucho miedo a su alrededor. Pero más o menos empieza a sentir curiosidad por el mundo, empieza a explorar el entorno. Cuando empieza a explorar el entorno, entonces la figura del padre toma peso. Es el padre el que le dice, el mundo es algo bonito. Si el padre llega cansado de trabajo, el mundo es una mierda. Dice, ¿cuál es la figura? ¿Qué me está mostrando papá del mundo? Que el mundo es sacrificio, que el mundo es una mierda, que el mundo... Y es ¿de qué forma el padre educa al hijo? Es el padre el que hace jugar al hijo. Es el padre el que le enseña cosas nuevas. Sí, Sonia, perdona. ¿No tienes audio? Ah, vale. ¿Me explico? La figura del padre es la que tiene que ver con los ideales, con la parte intelectual. La madre es la que gestiona toda la parte emocional y el padre es el que gestiona toda la parte intelectual. Dentro de lo que sería el intelecto, tiene que ver con la admiración, ¿vale? Es decir, una de las cosas que nos pasan, por mucho que podamos negarlo, hay una parte del padre que admiramos. Nosotros admiramos a papá, sea como sea que sea. Nosotros lo admiramos. Por lo tanto, es importante que el padre sea coherente con lo que es, porque nosotros vamos a admirar a esa figura. Va a ser esa figura que nos gustará y querremos esa figura, bien de la parte positiva, bien de la parte negativa. El padre es lo que genera admiración. ¿Vale? La admiración tiene mucho que ver con el mundo. Y la admiración tiene que ver con cómo quieren los demás que yo sea. Y es aquí donde entra la parte importante de la neurosis, en la parte intelectual. ¿Cómo quiere el mundo que yo sea? ¿Sí? Y cuando no admiran al padre, perdona que te interrumpa. Sí, cuando no admiras al padre hay una dejadez en relación al mundo. Hay un espacio en el que uno siente que al mundo le falta algo. Y muchas personas lo que hacen es refugiarse en el mundo interno, refugiarse en las emociones, refugiarse en lo interno. Se quedan en mamá. Se quedan en el mundo interno. Entonces, crean una personalidad estructurada para afuera, pero el gran contenido hermoso de ellos está dentro. Se queda dentro totalmente preservado. Son los que tienen más barreras en relación al entorno. ¿Sí? Fijaros, y os voy a contar esto y terminamos, porque ya nos estamos alargando. Cuando nacemos, lo primero que sentimos es la gestión del temperamento. ¿Qué es el temperamento? De esto en la próxima charla ya le profundizaremos. Pero ¿qué es el temperamento? El temperamento es lo que soy como animal. Es lo más cercano que tengo a lo auténtico que soy yo mismo, a mi yo. Por eso muchas veces en procesos terapéuticos se busca ese estado animal, el baile, el juego, el entrar en... Muchas veces los opiáceos, no, la ayahuasca, el peyote, todo eso, nos hace entrar en una parte animal. Es encontrar esa parte auténtica de mí, esa parte de animal,
esa parte de temperamento. ¿Cuál es mi temperamento? Hay muchos caracteres que a la hora de la verdad pueden cambiar absolutamente porque el temperamento toma lugar. Está el temperamento, la relación que hay entre el temperamento y la madre es lo que crea la inteligencia. Así como decía Daniel Goleman, la inteligencia emocional, eso tiene mucho que ver. La inteligencia no tiene que ver con ser más o menos, tener más o menos información. La inteligencia es la capacidad que tengo de gestionar mis emociones, la capacidad que tengo de gestionarme a mí mismo. La persona inteligente es aquella que sabe gestionarse a sí misma a nivel emocional interno. ¿Sí? Y todo eso es lo que nos genera la madre. La figura de la madre está en la inteligencia, en cómo yo gestiono emocionalmente mis cosas. Y aquí podemos hacer una reflexión sobre cómo es mi madre y qué me ha enseñado mi madre. ¿Qué sucede? Que la parte de temperamento es la parte auténtica nuestra y la parte de inteligencia es una parte que nos aporta la madre. Es importante que la madre pueda observar cuál es mi temperamento y pueda llevarme a una inteligencia que no me aleje de mi temperamento. ¿Me explico? Si mi madre trata de cambiar mi temperamento y trata de llevarme a una inteligencia emocional muy alejada de mi temperamento, lo que sintiere es una separación con mi yo. Ejemplo. Pues no lo sé. Pregunto. ¿Qué ejemplo podría poner aquí? Bueno, cuando hay muchas veces, una cosa es lo que siente tu cuerpo y otra cosa es lo que sienten tus emociones. Hay una disociación entre lo que desearías hacer y otra con lo que emocionalmente estás dispuesto a hacer. No hay armonía ahí entre esos dos pasos. Sin embargo, el cambio más grande está entre el padre y la madre. Es decir, ese movimiento que lleva la inteligencia hacia el padre tiene que ver con la educación. El padre, la figura masculina o el mundo, llamémoslo como queráis, es el que nos alimenta lo que le llamamos la educación. Y la educación es todo lo aprendido desde fuera. La inteligencia es la gestión de mis propias emociones. Es cuando, perdón Santi, te doy un ejemplo. Es cuando me caigo y me hago daño y mi madre me dice, llora, que no pasa nada. ¿Estás triste? Hijo mío, sí, estoy triste. Ven aquí, no pasa nada, está bien, puedes estar triste. Esa es la gestión emocional. Si la madre te dice, no estés triste, hay que estar alegre porque la vida son 2 días, y tú te cortas esas lágrimas... Y hemos venido a este baño de lágrimas a sufrir. Sí, sí. De alguna forma lo que empieza a sentir el niño es que la tristeza o el llanto son negativos, no son buenos. Entonces, esa persona, ese carácter, cada vez que tenga que entrar en un espacio de tristeza y de dolor, lo hará con mucho miedo, ¿vale? Eso es, por ejemplo, los 7 suelen estar ahí. Que mi madre me ha dicho, venga, levántate, que en las rodillas no le pasa nada, vamos a soplar y a correr otra vez. El niño dice, no puedo entrar en dolor porque el dolor es malo. Y entonces huyo de ese sentimiento, ¿vale? Y eso sería la inteligencia emocional. La madre es la que tendría que ver cuál es mi temperamento, si me caigo y siento daño, decirme, está bien sentir daño. Eso significa que te ha dolido. O si me ve triste, decirme, está bien sentirse triste. ¿Por qué te sientes triste? ¿Qué pasa ahí? Pero si mi madre lo que trata es de cambiar mi temperamento, cambiar la reacción que estoy teniendo, estoy empezando a entrar en negación con mis propias emociones. Yo estoy negando lo que estoy sintiendo. Y eso sucede mucho. Negamos cosas que sentimos. Mi función como terapeuta es aprender o enseñar a las personas a que se den cuenta de lo que realmente están sintiendo y no negarlo. No lo niegues, eso está bien. Pero si tu madre te ha dicho que eso no está bien, voy a negar lo que estoy sintiendo. Porque eso no está bien, eso es malo. Y es no. Está bien sentir lo que sientes, porque lo que sientes está muy, muy ligado a tu temperamento, a lo que realmente eres tú. Así que lo que sientes está bien. ¿Sí? Cuando entramos en la parte educacional de la educación, la parte educacional tiene que ver con todo lo que hemos aprendido. Imaginaros, esto es extenso, no, lo siguiente. ¿Cuántas cosas hemos aprendido
partiendo por la escuela, partiendo de esto, partiendo de... Hay cientos de cosas que hemos aprendido. Sin embargo, si la figura del padre nos empieza a decir que la educación, es decir, esta parte que aprendemos de fuera, es muy distinta a la parte de la inteligencia y muy distinta a la parte temperamental, entramos en una constante y absoluta dicotomía con nosotros mismos. El mundo es una cosa, yo soy otra cosa, y ahí entro en conflicto. La educación me dice que no puedo, la educación puede ser, hay que trabajar para ganarse un sueldo, porque mi papá me lo decía, y si yo quiero ser guitarrista y emocionalmente siento que me gustaría tocar la guitarra y vivir en una casa de paja y ser hippie, mi educación me lo va a impedir, porque mi educación me dice que un hombre hecho y derecho lo que necesita es un trabajo, hijos, familia. Entonces yo seré un hombre frustrado, porque emocionalmente no estaré bien. La mayoría entonces siente un vacío emocional. Siente que emocionalmente no pueden expresarse como son. La educación, ¿vale? Y aquí es donde entra la mayor parte de la personalidad, la educación nos impide sentirnos como realmente somos. Nos impide aceptarnos como realmente somos. Y creamos una máscara de lo que yo debería ser. La educación es como yo debería ser. Bien. Hoy sí que se ha dado chapa, ¿eh? Muy interesante, la verdad. Me alegro. Me Sí, alegro. la verdad. Interesante. Me ha sonado, yo creo que a cada uno nos ha sonado, pero sí que me ha sonado muchas cosas. Gerard, una pregunta. Gerard, Sí, Xavi. es que te has quedado antes, bueno, pero si es un minutito, ¿eh? Sí. Y has dicho antes que has pintado el 5 en el enneagrama, Sí. que dices, eso es lo que le pasa al 5, ¿no? Que has hablado cuando se queda en la inseguridad el niño, Sí. ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que le pasa al 5? Es por saberlo, ¿eh? Porque lo has dejado ahí. Sí, fíjate, el 5 es uno de los caracteres que se gestiona más pronto. El carácter, la neurosis, se gestiona cuando hay negación, ¿vale? Cuando al niño, la madre suele ser un espacio que te mira con dulzura, si te caes te dice todo bien y tal, pero el padre es el que genera la negación, te dice no, ¿vale? El padre es el que pone límites. Cuando te ponen límites es entonces cuando la parte interna se esconde y dices, ¿qué debo mostrar para ser querido? Yeah. ¿Qué debo mostrar para ser aceptado? ¿Vale? Y eso nos pasa a todas las neurosis. Entonces, ¿qué debo mostrar? Y entonces empiezo a crear. ¿Qué se supone que debo mostrar? Debo mostrarme alegre, debo mostrarme tal, y ahí sí es cuando empiezo a crear la neurosis. ¿Qué pasa? Que el 5 es un carácter que fue negado muy pronto al nacer. Suelen ser caracteres que o bien les faltó alimento, o bien los descuidaron, sintieron que no podían esperar nada del mundo. Y como no puedo esperar nada del mundo, es decir, los caracteres más adultos, que empiezan más adultos y son más autosuficientes, es, no puedo esperar nada de mi padre y de mi madre, sin embargo me voy a buscar la vida. Pero el 5 sintió esa negación cuando era muy pequeñito, ¿vale? Entonces lo que sintió es, no puedo esperar nada de mis padres y yo no puedo conseguirlo, porque soy un bebé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es posible que hayan sido niños que por culpa del método Estivil, por ejemplo, les hayan dejado llorar. Y cuando les dejan llorar, llega un momento que el niño dice, no vale la pena llorar porque no sirve de nada. Y entonces se calla. Y entonces dice, ¿qué debo hacer si siento hambre? Si no puedo darme yo comida, lo que voy a hacer va a ser privarme de esa sensación. Voy a tratar de no necesitar nada en este mundo. Y de ahí viene el 5, la avaricia. Es, yo no necesito nada de este mundo. Cuanto menos cosas necesite de este mundo, mejor. Porque cuanto más cosas necesite, más supeditado estoy a los demás.
y los demás me pueden fallar. Los demás me pueden no darme lo que yo necesito, porque ya pasó. Pero en el 5 es tan nuclear, fue tan en la infancia, que no consiguen localizar ese proceso. No hay una cosa determinada. Y no consiguen darse cuenta si fue mamá o fue papá. Hay otros caracteres que sí, el 5 no. El 5 siente una cosa de escasez profunda. Una escasez profunda de no lloraré porque no sirve de nada llorar. Lo que sí sirve es no tener hambre. Y entonces deciden eliminar sus instintos. Vale, merci. Y a partir de ahí empiezan a gestionar su carácter. Por eso el 5 le es tan complejo gestionarse en el mundo. El 5 no tiene muchas gestiones sociales. No sabe, porque cuando viene la negación, el no, se trunca el desarrollo de la inteligencia. ¿Vale? Ya os lo explicaré un poquito más, pero es cuando viene la negación, el yo se rompe. Y ya toda la inteligencia que has tenido, ahí se va a quedar. ¿Vale? ¿Por qué es importante que la madre dé dulzura al principio? Para que el niño vaya creciendo sin la negación. Yo soy partidario, por ejemplo, de no negar. Yo sería un consentidor si tuviera hijos, al menos en la primera etapa. Porque la primera etapa es importante que no se nieguen lo que son y empiecen a desarrollar inteligencia de sí mismos. Cuando venga la frustración, que tiene que venir, cuando venga la negación, entonces eso se romperá y empezarán a construir la imagen. Y esa otra cosa se va a quedar dentro. Y será lo que yo he construido. ¿Sí? Cuanto más se tarde en ese proceso, de alguna forma, más rico va a ser mi mundo. Claro. Tendré más herramientas para soltar eso, para gestionarlo. Si es en una primera etapa, tengo un mundo interno que no soy capaz de extrapolar afuera. Es algo tan mío que no consigo llevarlo fuera. Ya te digo, todos hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Eso es lo primero que hemos de aprender con el enagrama. Hemos de aprender a respetarnos con dignidad a nosotros mismos y que hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Cuando vemos errores de los demás, mira, Cristo lo decía, me he vuelto muy cristiano ahora que estamos en Semana Santa. Cristo decía a los que le estaban crucificando, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso pasa muchas veces en la vida. Sí. No sabemos lo que hacemos. A veces, si supiéramos todas las cosas que pasan, esas cosas actuaríamos distinto. Y eso es normal. La película de La vida es bella, yo creo que ha hecho mucho daño, ¿eh? Sí, eso sí. Sí. No pasa nada. La vida es bella. Vale. Muy bonita, pero creo que ha hecho daño, porque al final el mensaje tiene muy bonito, está muy bien, pero yo me dediqué a ser un poco como el autor de la película. Aquí no pasa nada, todo está bien, ¿no? El autor de la película... puntos. Claro. El autor de la película, el muchacho, es un 7. ¿Vale? ¿Qué os he dicho que le pasa al 7? El 7, como le han hecho salir del dolor, él lo que tiene miedo es que su hijo sienta el dolor y entonces sea el acabose. Él no sabe sostener su propio dolor. Y como él no sabe sostener su propio dolor, quiere privarle de la forma más amorosa del mundo, porque lo está haciendo porque ama a su hijo. Es decir, no entres ahí porque eso es terrible. Y entonces le priva de algo muy importante, que es la gestión de nuestro propio dolor. ¿Qué significa? Que tanto el 7 como su hijo, el día que toquen el dolor, no tendrán herramientas para gestionarlo. Se van a caer. ¿Me explico? Entonces, también ahí hay que ser muy comprensivos y decir, para el 7 el dolor es terrible y por eso huye de ese dolor. Por eso dice, no quiero eso para mi hijo, porque si mi hijo siente eso va a ser terrible. Y no pasa nada. El dolor es natural. El dolor forma parte de la vida. Entiendo que quieras que tu hijo vea el mundo de color de rosa, pero el día que le vaya a tocar el dolor, porque le va a tocar, no va a saber gestionarlo. Y le va a venir como 1000 lanzas. ¿Qué es lo que le pasó a él?
Al 7 le privaron del dolor y el día que sintió el dolor, como no tenía herramientas para gestionarlo, se murió y dijo, no quiero volver a entrar ahí. Y esos son padres que no dejan que el hijo entre en ese espacio de sufrimiento. Wow. Hay que dejar que se frustren y que se den cuenta que esa frustración se puede gestionar y que una frustración es natural, el sufrimiento forma parte de la vida. No nos iremos de aquí sanos, nos iremos aquí con dolores, con enfermedades, y tenemos que gestionar nuestro dolor.